Pues vamos a continuar con una breve recapitulación en donde nos quedamos nada más para que nos acordemos. Ahorita ustedes ya conocen en realidad la gran mayoría de los elementos importantes de la respuesta inmune. Ustedes ya ahorita conocen inmunología, la respuesta inmune innata y conocen la respuesta inmune adaptativa, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que estas dos formas de estudiar qué pasa dentro de los organismos, qué pasa dentro de los animales frente al daño, para prevenirlo, para contenerlo, para repararlo. Ustedes ya lo conocen, es parte de lo que hemos estudiado este semestre, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que estas dos separaciones que hacemos con fines pedagógicos, en realidad son un solo sistema súper coordinado. Los elementos de esta respuesta inmune innata que ustedes ya conocen aquí ustedes ya saben que están los mecanismos, las barreras físicas, que están los mecanismos moleculares, que están las células. Todos estos integrantes que ustedes ya conocen, quién integra cada uno de estos equipos, saben que están íntimamente relacionados con la respuesta inmune adaptativa. Aquí ustedes ya conocen que hay dos poblaciones celulares principales. Si lo viéramos en formas de respuesta, tenemos la respuesta humoral, que es todo lo que tiene que ver con anticuerpos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con anticuerpos. Y aquí pues viene directamente lo que ustedes ya conocen de la historia de los linfocitos B. Uh-huh. Dentro de la misma respuesta inmune adaptativa, aquí, ustedes saben por qué lo clasificó como respuesta inmune humoral. Bueno, ustedes ya saben que aquí estamos hablando, cuando hablamos de humoral, estamos hablando de anticuerpos, ¿no? ¿Y quiénes son los responsables de la historia de los anticuerpos? Pues los linfocitos B y sus formas de activación. Ustedes saben ya que el linfocito B se vuelve una célula plasmática y eventualmente produce cantidades industriales de anticuerpos. Ustedes ya conocen también quiénes son estas moléculas, qué isotipos hay dentro de los anticuerpos, qué especialidades tienen, qué funciones biológicas tienen. Y dentro de la respuesta inmune adaptativa, también así como se conoce la respuesta inmune humoral, también se habla de la respuesta inmune celular. Y con celular se refiere a células. ¿Quiénes están aquí? Linfocitos T, ajá. Principalmente, ustedes saben, los linfocitos T cooperador y los T citotóxicos, ¿no? Cuando ustedes escuchen respuesta inmune adaptativa celular, la historia que están contando es la historia de los linfocitos T. Y si escuchan respuesta inmune adaptativa humoral, la historia o lo que se está hablando es de anticuerpos y por lo tanto de los linfocitos B. Ustedes saben también que hay una conexión muy directa entre esas dos partes de la respuesta inmune y que están mediados por el tema de la presentación, ¿no? De la presentación de antígenos. Ajá. Ustedes ya saben también qué es un antígeno, qué moléculas tienen las características para poder desencadenar una respuesta inmune. Ajá. Ya conocen que este antígeno pues puede ser capturado por una célula de la respuesta inmune innata, por ejemplo, algún tipo de célula presentadora de antígenos. Aquí la maestra o el ejemplo clásico que podemos tener, la célula dendrítica, ¿no? La célula dendrítica, que es una gran célula presentadora que puede tomar información desde la respuesta inmune innata hacia algún agente, procesarlo y llevárselo a presentar a las células capaces de interpretar cómo se debe atacar a ese agente, cómo se debe de responder a ese agente. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, digamos, como un planito llave de quiénes están involucrados, de qué elementos están involucrados. Ustedes saben también ya de cajón, pues que estas tienen ciertas formas de conducta. La respuesta inmune innata es rápida, es menos específica, no es transferible, no posee memoria, ¿no? Mientras que la adaptativa, pues tiene todas estas características. Ajá. En este caso, pues esta es un poco más lenta, porque ustedes saben que toda esta historia que ya contamos detalladamente, ¿no? De cómo llegan las células, cómo salen de los órganos linfoides, cómo llegan las células en los tejidos que fagocitaron algo extraño, llegan al órgano linfoide secundario, presentan, y toda esa serie de pasos lleva tiempo, por eso es lenta. Es ultra específica porque los anticuerpos y los TCR de estos linfocitos T reconocen características sumamente detalladas
de péptidos en el caso de los linfocitos T y de epítopes en el caso de los anticuerpos o de los BCRs cuando estos están pegados en el linfocito B, ¿no? Si hay algo que crean que necesitamos reentintar un poquito más, me dicen, ¿va? Pero estoy haciendo nada más este breve paseo como para que se vuelvan a familiarizar con los términos. Entonces, es lenta, es ultra específica, tiene memoria. ¿Por qué? Pues porque ustedes saben que el tipo de respuesta de linfocitos B, timo dependiente, cuando hay una interacción entre linfocito B y T, da origen a que se formen linfocitos B de memoria. Y estas células de memoria lo que hacen es almacenarse. ¿Para qué? Porque si hay una segunda exposición de este mismo antígeno, las células de memoria van a ocasionar una respuesta más rápida, más potente y más efectiva. Y lo mismo, esta memoria se expresa, así como esta memoria se expresa en los linfocitos B de memoria. Ustedes saben también que cuando un linfocito T recibe sus 3 señales clásicas que ustedes ya conocen en su TCR, en sus moléculas de coestimulación, en este caso su CD28, y recibe sus citocinas, ustedes saben que cuando se activa un linfocito T, también va a dar origen a células de memoria. Estas células de memoria también pueden responder de una manera más rápida, más eficaz y más potente en una segunda exposición. Y esto es transferible. ¿Qué significa transferible? Pues que los linfocitos B, por ejemplo, en la parte de los anticuerpos, ustedes saben que los anticuerpos pueden ser transferidos de un individuo a otro. ¿Qué nos está pasando ahorita en el COVID? Si se acuerdan, hay por ahí algunas propuestas de donar plasma de pacientes convalecientes. Quienes ya se recuperaron tienen ahora anticuerpos. Y cuando se dona el plasma para los pacientes críticos, se propone que este plasma, pues, al traer anticuerpos, se transfiere de un paciente que ya sobrevivió y dio una buena respuesta, puede actuar de manera de inmunidad pasiva en un segundo paciente. No lo dije que era innata, sino más bien a un segundo paciente. ¿Sí? Entonces, esta es una inmunidad pasiva y tiene que ver con que la respuesta inmunadaptativa se dice que son transferibles. O bien de inmunidad pasiva natural, los anticuerpos que atraviesan la barrera placentaria en los animales de placentación hemocorial, o los anticuerpos que atraviesan a la cría a través del calostro en los animales de placentación epiteliocorial o sindesmocorial. ¿Sí? Vamos hasta acá juntos y juntas. Nada más es un breve paseíto como para que nos acordemos de términos, ¿va? Entonces, esta es la respuesta inmune. Ustedes ahorita ya saben inmunología. Y díganlo así con convicción, piénsenlo con convicción, con lo que han aprendido y al menos en lo que yo he visto de ustedes, la verdad, me siento muy conforme. La mayoría de todos y todas ustedes, bueno, más bien todos y todas ustedes ya dominan los términos esenciales y la gran mayoría de ustedes lo domina con expertise. Entonces, sí es importante que lo revisen nuevamente, que se avienten otra vez los videitos que necesiten, pero que no pierdan de vista que nosotros estamos evaluando ahora respuesta inmune general. La respuesta inmune que saben que tiene lo innato y lo adaptativo, respuesta inmune adaptativa. Ustedes ya conocen cómo interactúan. Estos dos elementos que describimos al inicio del curso, este equilibrio, no olviden que la respuesta inmune, el sistema inmune, bueno, además yo ahí me viajo un poco, ¿no? Pero es uno de los esquemas más interesantes para entender el tema del equilibrio, de cómo funcionan los sistemas y cómo se autorregulan. Ustedes ya conocen cómo funcionan estos sistemas, cómo se da este equilibrio. Conocen la respuesta inmune innata, la respuesta inmune adaptativa, los ingredientes que están de este lado, cómo actúan y cómo se frenan, lo mismo de este lado, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar la segunda parte, más bien la última parte, la tercera parte del curso, que es, vamos a estudiar ahora, primero, cómo evaluar esta respuesta inmune. ¿Cómo es que podemos saber si existe una respuesta y de qué tipo es esta respuesta?
Si ustedes ya conocen los integrantes de cada uno de estos dos sitios, pues pueden saber o pueden proyectar, estoy seguro que casi pueden intuir cómo podríamos evaluar la respuesta contra ciertas o bajo ciertas circunstancias, ¿no? También vamos a ver cómo se da la respuesta inmune específicamente a algunas infecciones. Hasta ahorita lo hemos visto todo como de manera un poco más general y yo les he dado algunos ejemplos de respuestas a algunas bacterias, de respuestas a algunos virus, pero vamos a ver también en la siguiente clase la respuesta inmune a la infección. Y para ello invité una compañera que nos va a hablar de algunas infecciones en específico y ahí vamos a ir colaborando entre ella y yo para explicarles cómo se responde a los hongos, cómo se responde a los protozoarios, cómo se responde a las bacterias intracelulares, cómo se responde a los virus, de maneras generales nuevamente, pero ya clasificados en los integrantes, qué elementos de la respuesta inmune actúan en particular contra ciertos tipos de infección. Y una vez que ya vimos cómo se evalúa y cómo se responde de manera específica, vamos a ver la disfunción. ¿Qué puede ocurrir para que el sistema inmune no funcione o funcione equivocadamente? Y ahí vamos a ver alteraciones o patologías de la respuesta inmune. Cuando sobreresponde y puede tomar distintos caminos a los que llamamos hipersensibilidades o autoinmunidades, o cuando deja de responder y se produce inmunodeficiencias, y eso también lo vamos a revisar, ¿no? Esta ya es la segunda parte. Ya en función de lo que ustedes tienen aquí, de estos cimientos de conocimiento que hemos construido, les va a ser muy sencillo entender el por qué y el cómo se evalúan, el por qué actúan mejor con ciertos ingredientes contra algunos tipos de infección y por qué o qué se descompone de este sistema equilibrado para que se llegue a una disfunción. Lógicamente, si no existe este equilibrio, pues nos llevamos hacia una parte de disfunción. O sobre respondes o dejas de responder. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, Pablo. Ok. Bueno, pues sale, vamos a seguir. Entonces, perdón. Disculpa. Vamos a empezar con el tema de la evaluación. Evaluación de la respuesta inmune. Entonces, ustedes ya conocen, con lo que les mencioné ahorita, los integrantes que hay en la respuesta inmune. Uno de los principales mecanismos que se utilizan para evaluar es lo relacionado con la unión antígeno-anticuerpo. Esto nos coloca, antígeno-anticuerpo. Esto nos coloca en la posibilidad de poder detectar o identificar a la respuesta humoral en un paciente, o bien utilizar la respuesta humoral de un animal para identificar un antígeno. Eso les hago el hincapié. Si se pueden, estas técnicas de evaluación se pueden utilizar para detectar antígenos o anticuerpos. Lógicamente, si yo quiero detectar un anticuerpo, si yo lo que estoy buscando es un anticuerpo, pues lo que tengo que tener es el antígeno para saber si este anticuerpo está presente. En caso de que esté presente el anticuerpo, pues lo voy a poder unir a un antígeno. O viceversa. Si yo lo que quiero es detectar un antígeno, lo que estoy preguntando es si está presente el antígeno, lo que debo de tener en el laboratorio o en mi prueba es el anticuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera se utilizan fundamentos inmunológicos, mecanismos de la respuesta inmune para el diagnóstico. Fíjense, estamos hablando del diagnóstico. Entonces, cuando se utilizan productos de el suero o de, por ejemplo, todos ustedes saben que los anticuerpos están presentes en el plasma o en el suero, ¿no? En el suero sanguíneo. Ahí es donde buscamos buena parte de los anticuerpos para hacer ciertas evaluaciones.
También se pueden buscar anticuerpos en las mucosas, así es como si estamos buscando la IgA, por ejemplo. También podríamos buscar anticuerpos en las mucosas. Pero la gran mayoría de las pruebas ocupan los anticuerpos presentes en el plasma o en el suero. Y al venir estos anticuerpos que están presentes en el suero sanguíneo, se les conoce a muchas de estas pruebas que ocupan la respuesta inmune humoral como fundamento, se les conoce a estas pruebas como pruebas serológicas. Para que ustedes, cuando escuchen pruebas serológicas, sepan que cuando hablamos de pruebas serológicas, estamos hablando de detección de antígeno o anticuerpo para el cual estamos utilizando anticuerpos presentes en el suero y por ende estamos utilizando la respuesta humoral con una finalidad diagnóstica. ¿De acuerdo? ¿Sí me siguen? Bueno, entonces, una forma de evaluar la respuesta humoral o de utilizar la respuesta humoral para evaluar es a través, la principal forma es a través de esta reacción antígeno-anticuerpo. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo yo producir o cómo puedo hacerle yo para detectar anticuerpos presentes en un individuo? Y ustedes se pueden imaginar, por ejemplo, si nos preguntamos, ¿quién de nosotros, leí también que Isiré también tuvo contacto con el COVID, con el SARS-CoV-2, ese es el virus? ¿Cómo puedo saber si tengo anticuerpos contra el SARS-CoV-2? ¿Cómo puedo saber si un paciente, un individuo, tiene ya anticuerpos? Perdón, es que se me fue echar el agua, creo. Hay anticuerpos presentes contra un virus. Ajá. ¿Cómo lo podemos evaluar? Fíjense, la pregunta que estamos haciendo es, ¿hay o no anticuerpos? Estoy buscando anticuerpos. ¿Están o no presentes? Bueno, pues hay pruebas que se pueden realizar para identificar si un paciente tiene o no anticuerpos. Y por ejemplo, aquí tenemos estas pruebas, las pruebas serológicas se dividen en tres tipos principales de pruebas. Unas son a las que llamamos pruebas de unión primaria. Pruebas de unión primaria. ¿De acuerdo? Estas pruebas son una serie de experimentos que se fueron desarrollando, de rutas, de procedimientos para identificar la presencia de antígenos o anticuerpos dependiendo de esta unión antígeno-anticuerpo. En estas pruebas de unión primaria se necesita revelar la unión antígeno-anticuerpo. Porque ustedes imagínense, pues ¿qué pasaría si este paciente tiene anticuerpos y yo tengo el virus en el laboratorio? Pues si yo expongo los anticuerpos del paciente o el suero del paciente, pues es posible que detecten y se unan al virus. Esta unión antígeno-anticuerpo es esto, ¿no? Es el anticuerpo pegado al antígeno. El antígeno es el virus, el anticuerpo es esta inmunoglobulina del paciente. Pero esta unión es invisible, es ultramicroscópica, no es fácil identificarla. Por ello, en las pruebas de unión primaria, se identifica la unión antígeno-anticuerpo con ayuda de alguna sustancia que lo revele. Se necesita alguna sustancia o mecanismo que revele, de revelar, que revele la unión antígeno-anticuerpo. ¿Qué se puede hacer? Pues se pueden marcar ya sea el antígeno o el anticuerpo con alguna sustancia que sí sea visible. ¿Me estoy explicando? Como esta unión antígeno-anticuerpo es invisible per se, necesito agregar alguna sustancia o montar algún sistema que me permita demostrar que se llevó a cabo esta unión antígeno-anticuerpo. Son ¿Qué como puedes? perdón, O sea, adelante. son como las pruebas de ELISA.
Justamente, muy bien, Fernanda, justamente un ejemplo de prueba de unión primaria es la prueba de ELISA. Ejemplos de pruebas de unión primaria, tenemos la prueba de ELISA. Ajá. Se llama inmunoensayo enzimático. En inglés, esto viene del inglés, ¿no? Es Enzyme Linked Immunosorbent Assay, que es un inmunoensayo enzimático. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede ser esta sustancia que revele? Ah, pues en la ELISA, esta sustancia es una enzima, y particularmente una enzima de actividad cromógena. Es decir, produce, cromógeno significa que produce color, o un cambio de color. ¿De acuerdo? Entonces, hay varias técnicas que son pruebas de unión primaria que te sirven para identificar la unión antígeno-anticuerpo, y esto gracias a que ya sea el antígeno o el anticuerpo esté marcado con alguna sustancia que vuelva evidente esta unión antígeno-anticuerpo, ¿de acuerdo? Ahorita les voy a explicar bajo qué circunstancias se marca el antígeno o se marca el anticuerpo. A aquella parte de antígeno-anticuerpo que tenga pegada la sustancia reveladora, se le llama conjugado. Ahí les doy un ejemplo. Si en este caso el anticuerpo es el que yo conjugué con una enzima, el conjugado es el anticuerpo. Pero si en otra prueba, para otro virus, para otra circunstancia, lo que yo marqué es el virus con una enzima, entonces el conjugado es aquel que lleva la sustancia con la que voy a revelar. Ya les dije un ejemplo. Una técnica es marcar el antígeno o el anticuerpo con una enzima que produce color. Entonces, así yo puedo saber, ahorita les voy a explicar cómo, si está presente o no esta unión. Otra cosa que puede ser, en lugar de que sea una enzima, es que sea un fluoróforo. Un fluoróforo. Un fluoróforo es una sustancia que produce fluorescencia y la técnica se llama inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia es otra técnica, una prueba de unión primaria. La diferencia es que aquí no sería una enzima que está produciendo color, sino sería un fluoróforo, que cuando yo le meto una longitud de onda, una luz, ustedes imagínense cuando algo fluoresce, le meten una longitud de onda, una luz de un color, una longitud de onda de un haz de luz, implica cierto color, y este fluoróforo emite un color distinto. Este es un cambio de longitud de onda. Es el fundamento de la inmunofluorescencia. Lo que estoy detectando es la presencia lo que estoy detectando es a través de que hay una sustancia que florece. ¿De acuerdo? Tengo una duda. Sí, adelante. Eh, ¿Cuándo, o bueno, qué es lo que ocurre cuando se dan los falsos positivos o los falsos negativos? Ok. Un falso positivo es una respuesta que se interpreta como positiva. Imaginemos que estamos detectando anticuerpos, ¿no? Estamos buscando anticuerpos. Entonces, un falso positivo, o sea, lo que estoy buscando es anticuerpos. Tengo un montón de sueros de pacientes, son tubos de ensayo con sueros de los pacientes. Y yo estoy preguntándole con esta técnica a cada suero si tiene o no tiene anticuerpos. Entonces, este paciente del paciente 1, están aquí presentes los anticuerpos. Lógicamente yo no los veo, pero con esta técnica los revelo y me sale, es positivo. En este caso, este es un verdadero positivo. El animal sí tiene los anticuerpos y yo los detecté como positivos en la prueba que utilicé. Un falso positivo es cuando la prueba me da un resultado que yo interpreto como positivo. En este caso, yo también lo interpreto como positivo, pero en la realidad, este animal no tiene anticuerpos. Hubo algún error, algún artefacto, se les llama artefactos como observaciones que no coinciden o que son como, pues sí, como errores, como algunas cosas que interfieren, ¿no? Hubo algún error en la prueba
El caso es que me dio positiva, aunque este animal en realidad no era positivo. Este sería un falso positivo. Yo lo estoy interpretando como positivo, pero en realidad no hay. Y otro es un falso negativo. En este caso, este animal sí tiene anticuerpos, pero mi prueba tiene algún error que me hace no detectarlos, no detecto los anticuerpos y yo lo considero entonces negativo. Pero este animal en realidad sí tiene anticuerpos. Esto es un ejemplo muy práctico como de qué significaría un falso positivo o falso negativo. Esto, todas las pruebas sepan que no hay la prueba perfecta, ¿eh? Todas las pruebas tienen un porcentaje, aunque sea muy bajo, de poder producir falsos positivos o falsos negativos. Entonces, siempre hay que buscar pruebas que tengan la mayor sensibilidad. La sensibilidad detecta la posibilidad de detectar los positivos sobre los verdaderamente positivos sobre el total de positivos, y la especificidad permite detectar los verdaderamente negativos dentro de los negativos. Esto lo van a estudiar mejor cuando lleven epidemia, ¿no? Pero lo podemos seguir abundando más adelante. Nada más quiero como que les quede claro la parte práctica. ¿Qué significa? Este es un verdadero positivo, ¿no? Ahí están los anticuerpos, yo lo detecto positivo y es, y es positivo. En este caso, este es un falso positivo. En realidad no están los anticuerpos, pero por los errores que pueden existir en mi prueba, yo lo determino positivo. Y un falso negativo es que en realidad el animal es positivo, pero yo no fui capaz de detectarlo por algún error en mi prueba. Todas las pruebas tienen este tipo de elementos y por ello frecuentemente se busca tener varias pruebas para validar y hacer muchos ensayos de una prueba para validar cuál es su sensibilidad y cuál es su especificidad. Estos dos conceptos de los que les hablé ahorita, los van a ver a mayor detalle, e incluso los pueden encontrar en redes y todo por si ahorita los revolví o yo mismo me revolví, ¿no? Bueno, más Gracias. o menos respondí, sí. Bien. Entonces, ¿qué pasaría? Estas pruebas de unión primaria lo que detectan es unión antígeno-anticuerpo. Y aquí les decía, podemos detectarlo con una enzima, con un fluoróforo. Ya se ocupa menos, pero también puede ser con un isótopo radioactivo. Antes se utilizaba más. Un isótopo radioactivo. Okay. Pablo, yo tengo una duda. Sí, adelante. ¿Las pruebas de unión primaria son como las pruebas rápidas? En las pruebas de unión primaria hay distintos fundamentos. No todas son pruebas rápidas. Fíjense que, bueno, todas las pruebas rápidas sí son pruebas de unión primaria. Pero no todas las pruebas de unión primaria son pruebas rápidas. Ese ejemplo que mencionas de pruebas rápidas, por ejemplo, las pruebas que hay ahorita para detección de antígeno, que son, no sé, se los han hecho, ¿no? Un hisopado para buscar el antígeno, que lo ponen así como si fuese una prueba de embarazo. La misma prueba de embarazo también es una prueba de unión primaria que utiliza fundamentos inmunológicos. Esta técnica se llama inmunocromatografía de flujo lateral. Inmunocromatografía de flujo lateral. También es también es una prueba de unión primaria. Ahí lo que se vuelve visible es porque ahí están fijadas unas partículas de oro coloidal. Y el oro coloidal se vuelve visible, se hace una franjita, digamos, tiene color, y cuando es un resultado positivo, se detectan y se agrupan aquellos antígenos positivos, ¿no? Puede ser gonadotropina coriónica humana en el caso de una prueba de embarazo, o puede ser el virus en el caso de una prueba rápida de coronavirus, o puede ser, también hay pruebas rápidas para moquillo, para distemper canino, también son lo que está buscando, es el virus y es una prueba de inmunocromatografía de flujo lateral. Es otro ejemplo de una prueba de unión primaria. Ahora les voy a esquematizar cómo es que funcionan cualquiera de estas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el fundamento principal para que les sea fácil de entenderlas? ¿Alguna otra duda? ¿Sí contesté? ¿Sí, Mariana? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces fíjense, estas pruebas de unión primaria requieren, fíjense, en cualquiera de los escenarios, de una sustancia
para revelar la unión antígeno-anticuerpo. ¿Cómo funciona? Vamos a ocupar el ejemplo de la ELISA y ahorita se los voy a, y ahorita lo voy a extrapolar a los demás. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en la ELISA yo tengo dos opciones. O estoy buscando el antígeno o estoy buscando el anticuerpo. Hay ELISAs para ambos estilos. Se pueden diseñar esto nosotros lo hacemos en el laboratorio, ahí en Viro, ¿eh? Algún día, si a ustedes, alguien de ustedes les interesa la inmunología para dedicarse más, esta es una prueba cotidiana que hacemos, hasta nosotros las hacemos caseramente para que sepan cómo se realizan. Si alguien, algún que quiera hacer su tesis o algo, y yo todavía ando por ahí, si no me han corrido, quién sabe. Bueno, dejemos cosas tristes. Lo pueden aprender, es algo muy común, es a lo que voy. Entonces, si ustedes están buscando el antígeno, ¿qué es lo que tienen que tener en el laboratorio? Suero. Suero, pero además, dentro del suero, Anticuerpos. anticuerpos. ¿Es correcto? Y si yo lo estoy buscando es el anticuerpo, lo que tengo que tener es el antígeno, ¿no? Entonces, fíjense cómo funcionan estas técnicas. Todo esto son con procedimientos químicos muy sencillos, ¿eh? Pruebas de ir mezclando cosas, de medir y incubar y ese tipo de elementos. Entonces, si yo estoy buscando antígeno, lo que debo de tener es el anticuerpo. Esta ELISA se realiza sobre placas o sobre una superficie. Anteriormente se ocupaban algunos tubos, pero de muchos años para acá se utilizan unas placas que tienen muchos pocitos de poliestireno. Es un plástico. Entonces imaginemos que estos son los pocitos. Son unas plaquitas que van a conocer en la práctica. Se las van a mostrar en los videos. Son unas placas que tienen 96 pocitos. Imagínense ustedes que estos son los pocitos. Esto está hecho de plástico. Son así unas plaquitas que tienen muchos hoyitos. Y cada hoyito es un pozo. ¿Cómo puedo hacer yo para buscar el antígeno? Ah, bueno, pues mira, yo puedo, si tengo el anticuerpo, ya quedamos que yo tengo el anticuerpo en el laboratorio, pues puedo fijar el anticuerpo, ¿se lo imaginan? Fijo el anticuerpo en el fondo del pozo, lo uno por su fracción FC, ahí está el anticuerpo pegado al fondo, y después tomo mi muestra. ¿Qué puede ser esta muestra? Imaginemos un hisopado de la faringe, un hisopado faríngeo, para la prueba de SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué hice? Pues yo le tomé una muestra con un hisopo, con un cotonete en la nasofaringe, y ahí traigo mi hisopo. Yo no sé si aquí está presente el virus, eso es lo que estoy preguntando. Este virus, esta prueba, la diluyo o la sumerjo en algún medio, por ejemplo, en una solución bufferada, que yo sé que no le va a hacer daño al virus, está presente, una solución bufferada de fosfatos, llamamos PBS. Y entonces, ¿qué pasa si este hisopado viene de una persona positiva? Pues aquí va a estar presente el virus. Y cuando yo lo diluyo en esta solución, ahí se queda flotando el virus. Tengo un montón de virus aquí puesto, ¿de acuerdo? ¿Qué hago? Pues ahora voy a agregar esta solución a el pocito, y si este paciente es positivo, el virus se queda aquí pegado. ¿Están de acuerdo? Se queda pegado con suficiente fuerza para que cuando yo... ¿Qué más hay aquí en este hisopado? Pues hay moco, hay bacterias, hay un montón de cosas, ¿no? Porque pues, yo nada más le tomé un hisopado de la nasofaringe. Entonces yo le hago un lavado aquí, le hago un lavado y retiro todo aquello que no sea específico. ¿Qué es lo único que se va a quedar aquí pegado? Pues aquello que fue reconocido por los anticuerpos que yo fijé en el fondo. Y estos anticuerpos yo los hice en mi laboratorio y son anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? Solamente si este paciente tiene SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2 se va a quedar ahí pegado. ¿Sí se lo imaginan lo que les estoy platicando? Si se quedó aquí pegado el virus, si se quedó aquí pegado el virus, pero aún no lo he revelado. No he revelado que está presente el virus. Hasta ahorita ustedes saben que esta unión antígeno-anticuerpo, como se las planteé, pues es invisible. No soy capaz de ver si está presente o no el virus. ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues agregar el conjugado.
este tipo de ELISA para detectar antígenos. Y estoy buscando antígenos. Esta ELISA para detectar antígenos es una ELISA que se le conoce como ELISA sándwich. Esto lo van a ver a detalle en el laboratorio, por eso no voy a abundar más. Pero se le llama sándwich porque aquí es donde yo meto el conjugado. Aparte de que yo tengo este mismo anticuerpo que yo fijé en la placa de 96 pozos, también lo conjugué con una enzima. Aquí está. Aquí está la enzima conjugada con el anticuerpo. Este anticuerpo tiene la enzima pegada. Entonces, ahora sí, ya agregué la muestra. ¿Está presente el virus? Pues no lo sé todavía, pero si está presente, ya se quedó pegado en los anticuerpos del fondo del pozo. Hice los lavados y le retiré todo lo demás, ahora está puesto solamente el virus. Agrego el conjugado y entonces llega este anticuerpo que también reconoce, este anticuerpo que conjugué, también reconoce el virus. Si está presente el virus, se le queda aquí pegado y le hacen como sándwich, ¿no? ¿Sí lo ven? Atrapan así al jamón, el queso, entre dos anticuerpos. Pero el segundo anticuerpo trae pegada la enzima. ¿Sí se lo imaginan esto? ¿Qué pasaría si esta fuera una prueba negativa? Si esta fuera una muestra negativa. Es decir, que el paciente no está enfermo. Pues si no hay virus, no hay nadie que se quede pegado aquí. Porque estos son anticuerpos contra SARS-CoV-2. Habría otras cosas, virus de influenza, sí, pero estos anticuerpos sirven para detectar SARS-CoV-2. Si no hay SARS-CoV-2, nada se queda pegado. Y si no se queda pegado, pues no hay nadie aquí en medio que sirva de comunicación. Y cuando yo agrego mi anticuerpo conjugado y vuelvo a hacer los lavados que se deben de hacer, ¿se van a quedar pegados estos? Pregunto. No. No. En una muestra, si se dan cuenta, fíjense la diferencia. En una muestra positiva, donde están presentes los virus en el exudado faríngeo, pues estos van a estar presentes, van a quedarse unidos y van a servir como comunicación para que se quede pegado también el segundo anticuerpo que trae encima. Si yo le hago un lavado, este anticuerpo se pegó con la suficiente fuerza para no irse. Se va todo lo demás, pero estos anticuerpos se quedan ahí presentes. Y al estar ahí presentes, al momento de que yo agrego el sustrato de la enzima, no nos olvidemos que tratándose de una ELISA, lo que hay es una enzima. Esta enzima es una enzima cromógena, produce color. ¿Qué pasa si yo a este pocito, después de todo este rollo, le aviento el sustrato de la enzima? Es un sustrato que va a dar que si está presente la enzima, se va a volver azul. Aquí la enzima que más frecuentemente se utiliza, esta enzima, es la peroxidasa de rábano. Es la peroxidasa tal cual del rábano. Esta peroxidasa de rábano es de las que más se utilizan. También se utilizan, este es lo más común, también se utiliza la fosfatasa alcalina, es otra enzima comúnmente utilizada. Fosfatasa alcalina, que este es el metabolismo hepático. Pero estas enzimas tienen la característica de que cuando les das su respectivo sustrato, te lo cambian de color. Entonces, fíjense, yo le pongo el sustrato es translúcido, el sustrato se llama TMB. Yo agrego el sustrato y si está presente la enzima, me va a transformar este TMB a color azul. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría? Fíjense, una muestra positiva. Vamos a seguir la historia, el caminito. Ahí está el virus se queda pegado, hago los lavados, se queda pegado. Pongo el segundo anticuerpo, le hacen su sándwich. Le hago el lavado, se quedan pegados los dos. Y cuando agrego el sustrato, ¿está presente la enzima? Sí, aquí está presente el anticuerpo que trae la enzima. Por lo tanto, observo que el sustrato cambia de color al color azul. ¿De acuerdo? Me estoy brincando algunos pasos, nada más sépanlo. Al final esta reacción se detiene y cambia el color amarillo y se detecta con un espectrofotómetro.
yo puedo medir qué tanto color está presente y con ello inferir qué tanto virus se quedó ahí pegado e y permitió. Es decir, esto se puede cuantificar. Esta ELISA se puede cuantificar. Yo con un espectrofotómetro, que es un aparato pues, bastante común en los laboratorios, puedo detectar qué tanto color azul hay presente y con ello inferir cuánto virus está presente. ¿De acuerdo? ¿Me expliqué? ¿Qué pasaría en un resultado negativo? En una muestra negativa. No hay virus, nadie se une, nadie conecta. Al momento de que yo hago el lavado, pues me llevo los anticuerpos porque no encontraron a qué unirse. Y si no se unieron, cuando agrego el sustrato, ¿hay alguien que lo transforme? ¿Qué me dicen? No. No. No hay quien lo transforme porque la enzima, junto con el anticuerpo secundario, se fue. Y esta es una prueba, este sería un resultado negativo. ¿De acuerdo? Un resultado negativo sería sin color. Un resultado positivo sería con color. ¿De acuerdo? ¿Ven qué padres están estos fundamentos? La verdad es que son cositas que se hacen así en el micromundo. Y este nos sirve para detectar antígenos. ¿Dudas con esta ELISA Sandwich? Es una prueba de unión primaria que utiliza una enzima. ¿Y qué sirve para detectar, en el caso de la ELISA Sandwich, sirve para detectar antígenos? Y por ello yo tengo que tener el anticuerpo. ¿Sí? ¿Duda hasta aquí? ¿No? ¿Cómo le podemos hacer para detectar anticuerpos? Yo les contaba que las ELISAs sirven para detectar tanto antígenos como anticuerpos. Pues, si yo lo que estoy buscando, acuérdense que esta es unión antígeno-anticuerpo. Si yo lo que estoy buscando es el anticuerpo, entonces lo que tengo que tener es el antígeno. ¿Sí me siguen? Entonces, aquí viene la otra prueba. Por ejemplo, ahorita, los que somos convalecientes. Yo quiero saber si tengo suficientes anticuerpos que me estén protegiendo para una segunda infección, que puedan prevenir la infección. ¿Cómo le puedo hacer? Va la misma historia. Tengo mis pocitos, pero en lugar de fijar el anticuerpo, como lo hicimos la vez pasada, porque buscábamos el antígeno, ahora yo busco el anticuerpo y por ello tengo el antígeno. Fijo este antígeno que puede ser el virus completo o pueden ser algunos fragmentos de este virus, las proteínas de este virus. Imaginemos, aquí está el virus pegado, o algunos fragmentos de este virus. Estoy fijando el antígeno en el fondo del pozo. ¿Sí? ¿Me siguen? Y yo lo que voy a tomar ahora es una muestra de suero del paciente. Tomo el suero porque aquí me estoy preguntando si están presentes los anticuerpos. ¿Qué pasaría si yo tengo anticuerpos? Pues estos anticuerpos, en una muestra positiva, estos anticuerpos se van a pegar. Hago los lavados, retiro todo lo demás del suero. ¿Qué más tiene el suero? Pues tiene proteínas, albúminas, globulinas, tiene un montón de cosas el suero sanguíneo. Pero yo cuando le hago sus lavados, pues solamente se queda pegado aquello que se unió con suficiente fuerza. Y ustedes ya saben que los anticuerpos y los antígenos se unen con suficiente fuerza. Ahorita les voy a dar un detalle de esta unión, ¿no? Pero bueno, en una muestra positiva, los anticuerpos se quedan pegados. Hago el lavado, no importa. Los anticuerpos siguen ahí pegados. ¿Va? ¿Cómo revelo si están presentes estos anticuerpos? ¿Quién se imagina algo? ¿Cómo revelarían si están presentes los anticuerpos? ¿Quién se imagina ahí alguna propuesta? Por ejemplo, también se podría utilizar algún fluoróforo, un fluorocromo. Ok, podría ser por ahí. Pero independientemente del mecanismo que se ocupa para revelarlo, imaginemos que esta es una ELISA, ¿eh? Estamos hablando de una ELISA todavía, entonces tendría que ser una enzima. Pero ¿cómo podemos detectar si está presente un anticuerpo?
¿El anticuerpo puede funcionar como antígeno? Sí. O sea, ¿Y los funcionaría que, como a la inversa, ¿no? qué podrían obtener, Saúl? ¿Cómo se te ocurre que podrías revelar este, este anticuerpo? Em, También sería como, es que tendría que ser como con sándwich, o sea, tendría que utilizar el mismo antígeno al que se está fijando el anticuerpo. No, no es cierto. No, 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 porque es diferente. Así es, muy bien, Saúl. Sí, porque si fuese un antígeno, pues no podría, porque los sitios de Sí, sí, unión del sí. antígeno ya están ocupados, ¿no? Ujú, cambia. ¿Qué se les ocurre? Ah, Tendría que unir de alguna forma, o sea, se tendría que unir a la porción constante del anticuerpo. Es correcto. ¿Qué se tendría que unir? ¿Qué se podría unir? Am, podría utilizarse tal vez eh, alguna parte del complemento. Creo que según no se podía. O las Ah, lectinas. mira, muy bien. Estás describiendo otra técnica que sí existe con el complemento, se llama la técnica de fijación del complemento. Ujú. Ese es otro tipo de técnica, este, que les vamos a ver más adelante. Sí podría, se hace buena especulación, ¿eh? Porque sí existe ese fundamento lógico. Esas son otro tipo de pruebas que vamos a ver. Este, pero en este caso, les hacía la pregunta, Saúl, a ver si un anticuerpo puede ser un antígeno también. Para hacia allá va un poco a donde los quiero llevar. ¿Un anticuerpo puede ser un antígeno? Pregunto, ¿quién me lo contesta? Sí, Podría ser. bajo. Ajá. Sí, Andrea, ¿por qué? ¿Bajo qué circunstancia puede serlo? Cuando, bueno, perdón, cuando por ejemplo el antígeno, el anticuerpo es de otro individuo o de otra especie. Muy bien. Entonces, ¿se pueden producir anticuerpos contra anticuerpos? Sí. ¿Cómo imaginemos, Andrea, si, si este es un anticuerpo de humano, ¿de acuerdo? Este suero sanguíneo, yo se lo saqué a una persona. Este es un suero sanguíneo de un humano. ¿Cómo podrías hacer un anticuerpo que reconozca anticuerpos de humano? ¿Cómo le harías, Andrea? ¿No sería más o menos como lo que nos explicaste de la gallina? A ver si cómo le harías. Dice, tío, Le- ¿sabes qué? Andrea, necesito que me hagas anticuerpos contra anticuerpos de humano. Pues, bueno, si voy a trabajar quizá con aves, no sé, un ejemplo, ponerle los anticuerpos de humano a un ave y ya se va a generar un antígeno ante sus anticuerpos porque lo va a tomar como un agente extraño. Muy bien, excelente. Nada más que aquí es lo que se va a formar contra los anticuerpos, otros anticuerpos, ¿no? No, muy bien, muy buen razonamiento. Así es justamente. Si yo tomo anticuerpos de un humano y se los pongo a una ave o a un conejo o a un ratón, esos animales de otra especie van a producir anticuerpos contra los anticuerpos. Fíjense qué padre. Porque aquí, para yo revelar la presencia de estos anticuerpos, lo que utilizo es un segundo anticuerpo anti-anticuerpo. ¿Ya lo vieron? Y este Ujú. segundo anticuerpo es el que trae la enzima. Entonces, fíjense, yo puedo saber si están presentes los anticuerpos de humano con ayuda de otros anticuerpos que reconozcan anticuerpos de humano como si fueran su antígeno. ¿Me expliqué con esto? ¿Y de dónde puedo obtener estos? Ah, pues el ejemplo que nos dio Andrea. Tengo una gallina. Ujú. Tengo una gallina. Bueno, no está enojada. Tengo una gallina y a esta gallina yo tomo el suero de cualquier humano, purifico su IgG, por ejemplo, y le pongo la IgG de humano, se lo inyecto a la gallina. Por lo tanto, la gallina va a producir anticuerpos, en este caso, si es una gallina, va a producir IgGs contra la IgG humana. Y esta IgG que yo obtengo, la conjugo en mi laboratorio con la enzima, la peroxidasa de rábano. Y utilizo este otro anticuerpo
como el anticuerpo secundario para revelar la presencia de un anticuerpo sospechoso, un anticuerpo que estoy buscando. ¿Sí vieron qué padre esto? O sea, se pueden hacer anticuerpos contra anticuerpos. Y esta se le llama ELISA indirecta. Les digo, lo van a volver a ver en el laboratorio. Nomás para que ahorita les quede claro el fundamento de las pruebas de unión primaria. ¿Qué es lo que se necesita? Algo, una sustancia marcando. En este caso, aquí fíjense, hay una unión antígeno-anticuerpo entre el suero testigo con el antígeno que yo tenía. Y hay otra segunda unión antígeno-anticuerpo entre el anticuerpo secundario, que es el conjugado, con el suero sospechoso. ¿Sí se dan cuenta de lo que les estoy platicando? En caso de que este animal, o esta persona más bien, sea positiva, bueno, sea un animal, sea persona, esta persona sea positiva, perdón, pues se va a quedar pegado el segundo anticuerpo, con ello la enzima, y cuando yo agrego el cromógeno, el sustrato de la enzima, obtengo el cambio de color. Entonces, fíjense, en esta ELISA indirecta, lo que yo busco son anticuerpos. ¿Cómo le hago? Tengo el antígeno lo fijo en la base del pozo, pongo el suero testigo, el suero sospechoso, a este suero de esta persona yo le estoy preguntando si tiene o no anticuerpos. Este es mi suero. Pongo mi muestra. Si tengo suficientes anticuerpos, se van a quedar pegados. Y cuando meto el segundo anticuerpo, que puede estar hecho en ave, o en conejo, o en rata, este segundo anticuerpo trae la enzima. ¿Yo fui positivo? Sí. Entonces se van a quedar pegados. Y cuando meto el sustrato al final, obtengo color. En un paciente negativo, una persona que no montó una buena respuesta o que no ha tenido contacto con el virus, pues no están presentes los anticuerpos. Y si no están presentes los anticuerpos, pues no hay quien comunique. Cuando pongo el anticuerpo secundario con la enzima, no encuentra ninguna IgG de humano. Ustedes saben que esta IgG conjugada sirve para reconocer IgG de humano. Pero como yo fui negativo al virus, ¿hay más IgG en mi suero? Sí, sí hay, pero aquí solamente se va a quedar pegada la IgG que reconozca al SARS-CoV-2 que está presente aquí en el fondo de la placa. Si yo tengo anticuerpos contra N cantidad de otras cosas, no importa, porque yo cuando hago los lavados se van, porque aquí solamente se van a quedar pegados si es que hay anticuerpos capaces de reconocer al SARS-CoV-2. Como yo fui negativo, no hay anticuerpos. Cuando yo pongo el segundo anticuerpo, este anticuerpo está buscando IgGs, pero no hay IgGs, no, porque ninguna reconoció al SARS-CoV-2. Había otras IgGs, pero cuando hice los lavados se fueron. Y al no estar presentes, cuando vuelvo a hacer el lavado, no hay ningún anticuerpo conjugado. Y cuando agrego la enzima, no hay quien transforme, perdón, cuando agrego el sustrato, no hay enzima que transforme ese sustrato en una sustancia con otro color. ¿Fue claro o ya me emocioné y me alejé mucho? Pablo, Ujú. yo nada más, no sé, me quedó como la duda, ¿no puedes hacerlo directamente ya poniendo el antígeno, o sea, ya marcando el antígeno del humano y simplemente, pues si no está, digo, el anticuerpo, perdón, simplemente si el humano no tiene anticuerpos, cuando la ves nos va a unir al antígeno, entonces, o sea, sí me da a entender, o sea, según yo, Sí, ¿te es podrías una saltar el prueba, paso? era una prueba que se hacía antes, se llama, esa que tú mencionas, Carla, se llama ELISA directa. Por eso metía muchos falsos positivos y negativos. Ya te voy a explicar por qué. La ELISA directa, que es la que plantea Carla, es como si yo tomo en mi suero, obtengo mis anticuerpos, y mis anticuerpos directamente los conjugo con una enzima. Y solamente con un solo paso, con una sola unión antígeno-anticuerpo, ya tendría anticuerpos unidos a la enzima. Esto realmente es más latoso, porque hay que procesar estos sueros, hay que estar procesando estos sueros y conjugando los anticuerpos. En realidad sí se puede hacer, pero está en desuso, porque es mucho más tardado estar obteniendo los. Imagínate, los sueros de cada paciente, imagínate, aquí es una sola persona, pero ¿cuántas pruebas se realizan al día? Decenas de miles.
Imagínate estar conjugando los sueros de cada persona con una enzima. ¿Qué es lo que se hace? De otra manera es muy sencillo. Ya tengo toneladas de este anticuerpo secundario, que tengo mis gallinas ahí súper inmunizadas con IgG de persona, y ya tengo mis toneladas de IgG de gallina conjugada. Y ya nada más voy agregando, ya tengo mis placas, mis miles de placas con el antígeno fijado. Ya solamente meto la muestra sospechosa. Si está presente, lo voy a saber cuando agrego el anticuerpo secundario, y se vuelve mucho más práctico estar nada más en 3 pozos o en 2, los metes por duplicado. Metes en 2 pozos el suero de una persona, en los siguientes 2 pozos metes el suero de otra persona, en estos de otra persona, en estos. Y así fíjate, en una placa de 96 pozos, metes 48 pacientes distintos y utilizas los mismos IgGs de la gallina, y ya te dice cuáles de esos 48 pacientes son positivos. Se vuelve mucho más práctico que estar conjugando suero por suero y mucho más barato. Pero sí existe la ELISA directa, ¿eh? Sí existía, se llega a hacer, pero la verdad es que hoy en día está en desuso. Una, ¿Claro? Gracias. Sí, sí, Saúl. Sí, por ejemplo, ¿se puede saltar el paso de tener que inyectarle los primeros anticuerpos a algún otro animal para generar los otros anticuerpos? O sea, porque esto me imagino que es por enfermedad, o sea, o ya hay lotes, hay versiones sintéticas, o qué se puede hacer. ¿Te refieres, Saúl, como a no hacer uso de animales para producir estos anticuerpos? Ajá, o sea, porque, digamos, por ejemplo, me imagino que ya con las enfermedades que ya se conocen, supongo que ya debe de haber como alguna forma estandarizada de cómo obtener esos anticuerpos, o no sé si se sigan utilizando animales. Sí se siguen utilizando. Fíjate que Ok. es lo más rápido y es lo más práctico. Sí hay formas in vitro de células, esto lo vamos a ver después porque es ya muy, muy sofisticado. Pero hay algunos cultivos de células monoclonales o de linfocitos B. O sea, tú puedes extraer qué está pasando dentro de esta gallina. Ustedes ya saben qué estaría pasando dentro de esta gallina cuando yo le pongo los anticuerpos, la IgG de humano. Pues que esta gallina dentro de sí, en sus órganos linfoides, va a haber una presentación, las células dendríticas fagocitan los anticuerpos extraños, van y los presentan y se forman linfocitos B, bueno, se estimulan linfocitos B que van a reconocer a este anticuerpo como algo extraño, van a hacer una presentación timo dependiente, fagocitan, procesan este anticuerpo, esta es la IgG de la persona, y lo van a presentar, y ahora va a haber un montón de células plasmáticas, estos linfocitos. Ustedes ya, me salté la historia que ustedes ya conocen, ¿no? Pero este linfocito B en los folículos de los órganos linfoides secundarios va a detectar anticuerpos o fragmentos de anticuerpos, los va a procesar, los va a presentar al linfocito T. Esta historia ustedes ya la conocen. Respuesta timo dependiente, linfocito T, era su estímulo, la MHC clase 2, TCR, CD80, CD28, citocinas, le responde con su CD40, CD40 del linfocito B, el linfocito B se activa y se pone a proliferar y da origen a un montón de células efectoras. Y aquí están las células plasmáticas que ahora producen un montón de IgG. Aquí hay un montón de IgG que reconoce a la IgG de humanos, ¿de acuerdo? Esto es lo que pasó dentro de la gallina, la parte inmunológica que ustedes ya conocen. En algunas circunstancias de investigación, se pueden extraer estos linfocitos B de la gallina. Se sacrifica la gallina, se obtienen sus linfocitos B o sus células plasmáticas y mediante un procedimiento que se llama hibridación, se forma una célula que es un procedimiento, es el hibridoma. ¿Qué se va a hacer? Estas células se van a volver inmortales. Y voy a producir una línea de linfocitos B o de células plasmáticas en realidad, que además esta hibridación es con una célula tumoral.
se mezcla una célula plasmática, un linfocito B de estas, más bien es un linfocito B de la gallina, con una célula tumoral de gallina. Esto no se hace en realidad con gallinas, se hace más con ratones. Y vuelvo a estas células inmortales y que siempre me produzcan ya de manera por los siglos de los siglos, amén, me sigan produciendo anticuerpos. ¿De acuerdo? Anticuerpos, estos son los mismos anticuerpos y ya producían. Y de esta manera yo conservo este cultivo eternamente para producir siempre y tener siempre anticuerpos. Esto sí se hace, sí se ha hecho para algunas de estas técnicas, pero esto es carísimo, ¿eh? Este procedimiento que les hice aquí muy sencillo, que se llaman cultivos monoclonales y la generación del hibridoma, pues lleva más que si yo compro una gallina, produzco la hiperinmunizo con IgG y después tomo toda su sangre y la purifico y ahora tengo cantidades industriales. Digo, en términos del consumo de animales, pues bueno, ese animal no se va a la basura, bueno, se puede utilizar, ¿no? Nada más le puse IgG. En términos formales, no representa ningún riesgo de que le esté poniendo un virus o algo. Y puedo obtener, es más barato ocupar el modelo que la naturaleza te da con animales. Es un fin zootécnico, nuevamente, aquí puede haber algunas discusiones de carácter de bioética, pero es un fin zootécnico que al final termina salvando o ofreciendo un servicio para lo que hemos desarrollado en términos médicos, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Fue un poco más profunda, Saúl, pero sí existe la ruta para no utilizar animales. Esto se hace principalmente para cosas un poco más sofisticadas, no para buscar anticuerpos, por ejemplo, pero sí para buscar algunas proteínas muy específicas, algunos antígenos muy específicos para la investigación. Sí se realizan estos cultivos monoclonales, ¿de acuerdo? Pero lo más común para la prueba que yo les describí aquí, que es una prueba diagnóstica, que busca cosas muy simples como una IgG de humano, se utilizan animales todavía y se purifican los anticuerpos con columnas. Es un procedimiento que se puede realizar. Perdón si ya me viajé. ¿Queda resuelta un poco la duda? Sí, sí, Doc, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda. Sí, adelante. Al principio nos comentabas cuando estábamos buscando los antígenos, sí, con los anticuerpos pegados, ¿es posible que exista como un falso positivo en una inmunidad cruzada? En estos te refieres, en esta prueba. Que la Bueno, persona sí, en tuviera... la lisa, pero yo creo que es más factible en la primera, la que vimos, en la que estábamos buscando anticuerpos. Acuérdate que en esta que vimos en la indirecta, sí, ya, te refieres a la indirecta, ¿no? ¿Sí te Sí, refieres a Sadric? sí, Sí, en sí. la indirecta. Así es. En la indirecta sí puede existir inmunidad cruzada. Si este virus, por ejemplo, este es el SARS-CoV-2, y existiera, que no se ha demostrado, esto se los digo, para que no se lo vayan a llevar así, no se ha demostrado que haya inmunidad cruzada entre SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2. Pero si existiera, sí sería posible que si yo tuve contacto con un SARS-CoV-1 o con otro coronavirus normal, pudiera darme una inmunidad cruzada y por ello un falso positivo. En este caso no se observa para esta enfermedad, pero sí es posible que la inmunidad cruzada nos diera un falso positivo. Por eso al momento de diseñar la técnica es muy importante pensar contra qué otras enfermedades puede estarme dando un falso positivo y tener cautela con ello. Es decir, sí puede darme un falso positivo. Por ejemplo, esto puede ocurrir con algunas enfermedades que sí tienen inmunidad cruzada, como la fiebre porcina clásica, como la diarrea, por ejemplo, la diarrea viral bovina y la enfermedad de las fronteras, ambos son pestivirus. La diarrea viral bovina le da a las vacas y la enfermedad de las fronteras es principalmente en pequeños rumiantes, aunque también puede dar en las vacas. Entonces los digo porque cuando yo estaba en la CPA, que es la Comisión México-Americana para el diagnóstico de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas, yo estuve ahí en una estancia, hacíamos justamente esa determinación.
porque podía darte por ELISA una prueba, un animal que era positivo a diarrea viral bovina, que es una enfermedad muy común, podíamos interpretarla como positiva a enfermedad de las fronteras, que es una enfermedad exótica, en teoría en el país no está. Entonces, como le decíamos, pues teníamos que hacer una diferencial entre anticuerpos de enfermedad de las fronteras con anticuerpos contra diarrea viral bovina. Y esto se hacía porque cuando un animal era positivo a diarrea viral bovina, esta unión era muy débil, no era una unión tan fuerte. Por lo tanto, nos daba coloraciones muy débiles. Había pocos anticuerpos que se quedaban pegados, por lo tanto, pocos anticuerpos secundarios con la enzima y por lo tanto, poco color. Y teníamos un testigo de un suero de un animal positivo a enfermedad de las fronteras. Entonces, ahí, en el suero positivo, que era nuestro testigo para decir, este es un animal positivo, siempre es muy importante que en todas las pruebas tengan testigos. Los testigos son animales conocidamente positivos y animales negativamente conocidos, ¿no? Ya sabemos que este animal es negativo, ya sabemos que este animal es positivo. Y un positivo se ve así, tiene un montón de anticuerpos y me produce una cantidad así de positiva de color. Un animal que puede tener una reacción inespecífica, pues tendrá uno que otro anticuerpo que se pegue, pero la respuesta de color no se parece en nada a un animal verdaderamente positivo. Y tengo además otro pozo con un animal que a mí me consta que es negativo, es un animal que tenemos en aislamiento, y a este animal le sacamos suero, este animal es negativo. ¿Me da algún tipo de marca? Pues sí, me dio un tipo de marca, un poquito de color. Bueno, pues esa marca es algo inespecífico, porque yo sé que este animal es negativo. Este es mi testigo negativo, este es mi testigo positivo, y estas son las muestras que estoy evaluando. Si de repente una de estas muestras me da un montón de color suficiente para no tener diferencia con mi testigo positivo, no hay duda, este es positivo. Pero si este me da un poco de color, pero no tiene la similitud con este testigo positivo, este sigue siendo considerado como negativo. ¿Me expliqué? Sí, entendí. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, siempre nos vamos por algunos otros caminos, pero creo que son cosas que les pueden servir. Y esto lo van a ir reforzando a lo largo de las demás materias, ¿no? Cómo funcionan estos los falsos positivos y negativos. Bien, nada más vamos a concretar ya por hoy, porque ya nos pasamos, creo. Ya nos pasamos 6 minutos. Nada más quiero que se lleven ahorita esta idea. Estamos viendo la evaluación de la respuesta humoral, y las primeras pruebas que estamos viendo son las pruebas serológicas de unión primaria. Estas pruebas de unión primaria, ¿qué es lo que utilizan? El fundamento es la unión antígeno-anticuerpo. El fundamento es la unión antígeno-anticuerpo, ¿no? Pero para yo determinar en las pruebas de unión primaria que esto se llevó a cabo, necesito forzosamente de un sistema de revelado que puede ser una enzima, como en el caso de las ELISAs, que puede ser un fluoróforo. El fluoróforo no tiene mayor ciencia, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en lugar de que el anticuerpo que está detectando a otro anticuerpo o a un antígeno, ¿no? En lugar de que el anticuerpo esté marcado con una enzima y yo lo revele con el sustrato de la enzima, si estoy hablando de una inmunofluorescencia, lo que está marcando a mi anticuerpo no es una enzima, sino es un fluoróforo. Y en lugar de revelarlo con un sustrato, lo revelo con una fuente de luz. Le pongo luz ultravioleta, y esta luz ultravioleta, si está aquí presente mi fluoróforo, me va a emitir un cambio de color. Entonces, o distintas longitudes de onda. Hay fluoróforos que florecen con longitudes de onda de alta energía de 400 nanómetros, hay otras que florecen que son como luces azules, después hay otros fluoróforos que florecen con luces de longitud de onda de 500 nanómetros. ¿Qué son? A uno le pongo un color, lo estimulo con color azul y me da color verde. A otro lo estimulo con color verde y me da color amarillo.
a otro lo estimulo con color amarillo y me da color naranja, a otro con naranja y me da color rojo, ¿sí? Y con eso yo puedo ver muchas cosas. La próxima clase vamos a empezar, les voy a mostrar algunas imágenes. Esta técnica yo la estandaricé mucho para mis experimentos. Les puedo compartir algunas imágenes que sean padres para que vean para qué nos sirven estas técnicas, ¿no? Pero al final yo estoy ocupando el fundamento antígeno, anticuerpo, y lo estoy revelando con algún sistema que lo vuelva visible, ya sea una enzima, ya sea un fluoróforo, ya sea la emisión de radiación. Puede ser que en lugar de que yo le haya pegado un fluoróforo, le pegué un isótopo radioactivo. Y este isótopo radioactivo, que es una molécula que emite radiación, está emitiendo radiación. ¿Qué tanta radiación? Pues depende, yo lo puedo detectar con un equipo para detectar los centelleos por minuto. Y esta técnica, esta de isótopo radioactivo, se llama radioinmunoanálisis, el RIA, radioinmunoanálisis. También ya se utiliza menos porque, como saben, los isótopos radioactivos, estas radiaciones son radiaciones ionizantes que pueden hacer daño a las personas. Y aunque se ocupan cantidades muy pequeñas, pues ¿para qué utilizar radiaciones si puedes utilizar luz o si puedes utilizar enzimas? Bajo algunos experimentos se utiliza aún, pero está casi en desuso, ¿de acuerdo? Entonces, las pruebas de unión primaria se fundamentan en la unión antígeno-anticuerpo, pero no son visibles a simple vista. Requieren de algún sistema para determinar la presencia de esta unión antígeno-anticuerpo y puedo estar detectando el antígeno o el anticuerpo dependiendo de con cuál de los dos cuente para realizar mi experimento. ¿Fue claro? Pablo, Sí, en adelante. este caso, ¿el conjugado estaría en el anticuerpo? En el En dibujito este que caso, sí. En este Ah, caso ah, el conjugado es el anticuerpo. Ujú. ok, gracias. Ujú. Hay algunas técnicas donde el conjugado puede ser el antígeno. Eso es un tipo de ELISA que van a ver ustedes en el laboratorio. Ya no la voy a ver yo con ustedes, pero la van a ver en la práctica de laboratorio de ELISA, ya sea con Eduardo o con Itzel. Y en el caso de, esta se llama ELISA competitiva. Ahí puede ser que el conjugado sea el antígeno. Ujú. Entonces, en los ejemplos que yo les di ahorita, tenemos de dos sopas. Tenemos el antígeno o el anticuerpo. En los que yo les expliqué ahorita, el ejemplo que viene el conjugado es el anticuerpo. Pero también en la ELISA competitiva puede ser que el conjugado sea el antígeno. ¿De acuerdo? Acuérdense nada más de algo. Sea el antígeno o el anticuerpo, cualquiera de los dos que traigan la molécula que vuelve visible la enzima, el fluoróforo, el isótopo, cualquiera que lo traiga le llamamos conjugado. Ajá. En este caso el conjugado es el anticuerpo, en este caso el conjugado es el antígeno. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algún otro comentario? Perfecto. Bueno, pues hasta aquí dejaríamos la sesión de hoy.